Esta es la historia de Liliana. Todo comienza cuando acepta casarse con un miembro de la familia Soto, pero con una condición: como lo hará en lugar de Jimena, le exige a su padre $10,000 millones a cambio. Además, le propone que deje a Jimena bajo la protección de su guardaespaldas, Javier. Al principio, su padre se niega, pero finalmente acepta el trato. Javier había sido elegido por Liliana como guardaespaldas personal, aunque en realidad él sentía algo por la hermanastra de Liliana, Jimena. Durante los 3 años que Liliana estuvo junto a su guardaespaldas, intentó conquistar a Javier, pero él jamás la miró con otros ojos. Su corazón siempre le perteneció a Jimena. Un día, Liliana escuchó una conversación que lo cambió todo. Javier no era un simple guardaespaldas, era el heredero de la ciudad del norte. Solo había aceptado ese trabajo para estar cerca de Jimena, porque según él, ella había sufrido demasiado por culpa de Liliana. Fue entonces que Liliana dejó de desearlo. Sin embargo, poco después se acercó a Javier para decirle que al día siguiente asistirían a una subasta. Era su día libre, pero al oír que Jimena también estaría presente, él aceptó sin dudar. Llegó el día. Javier notó que Liliana actuaba diferente. En la subasta, Liliana quería adquirir algo especial para su boda, pero el verdadero enfrentamiento comenzó ahí, una silenciosa guerra de poder entre Jimena y Liliana. Javier lo notó todo, y sin decir una palabra, ordenó a su asistente comprar todos los objetos subastados, a nombre del joven Zapata. Todos esos artículos eran para Jimena. Liliana, furiosa, sabía perfectamente quién era ese joven Zapata. Y frente a todos, las felicitaciones no fueron para ella, sino para la verdadera protagonista de esa noche, Jimena. Liliana, molesta, decidió irse a distraer, pero justo en ese momento, Jimena también quiso ir al club. Antes de que Liliana pudiera echarla del auto, Javier aseguró las puertas. Liliana entendió de inmediato, lo estaba haciendo a propósito. Durante el trayecto, Jimena no perdió oportunidad para alardear del favoritismo que había recibido del joven Zapata. Fue entonces que Javier le dijo: actúas así, porque te gusta. El ambiente se volvió incómodo, especialmente para Liliana. Ya en la fiesta, Liliana no soportaba estar cerca de Jimena, así que se fue a bailar sola. Pero unos jóvenes se acercaron e intentaron intimidarla. Javier, desde lejos, lo veía todo, sin moverse. Solo después de un largo rato, se acercó para protegerla. Liliana lo sabía, lo había hecho a propósito. Pero lo peor vino después. Un dron se descontroló en medio de la pista. Y cuando había que actuar, Javier no dudó, corrió a proteger a Jimena, dejando a Liliana expuesta y herida. Liliana tuvo que ser hospitalizada. Jimena, al saberlo, comenzó a sentir culpa, pero Javier fue claro: si tuviera que elegir de nuevo, 1000 veces protegería a Jimena. Lo que no sabía, era que Liliana lo había escuchado todo. Estaba furiosa. Jimena, por su parte, se hacía la víctima, mientras Javier intentaba disculparse con Liliana, prometiéndole que la próxima vez, se quedaría a su lado. Más tarde, Liliana regresó a casa. Aquel día, quería castigar a Javier, jamás imaginó tener que poner en su lugar al heredero de la ciudad del norte. Pero de pronto, apareció Jimena. Ella deseaba ser castigada en vez de Javier. Sin embargo, Javier, desesperado, le pedía a Jimena que no debería interponerse. En medio del forcejeo, Liliana golpeó a Jimena. Y sin pensarlo más, los echó a los dos de su vida. Ese día, Liliana fue a probarse el vestido de novia que usaría, pero esa misma noche, fue secuestrada. El joven Zapata había dado la orden, que le devolvieran el dolor que Jimena había sentido. Liliana recibió 99 latigazos. Terminó en el hospital, sola, mientras escuchaba a las enfermeras murmurar que, en la habitación de al lado, Jimena estaba acompañada por Javier. A pesar del dolor, Liliana se levantó. Era fuerte. Pero lo que vio le destrozó el alma: Javier, cuidando con ternura a Jimena. Eso dolía más que cualquier herida. Días después, su padre la llamó para invitarla al cumpleaños de Jimena. Liliana se negó, pero fue Javier quien le pidió que asistiera. Y ella, aunque rota, aceptó. Durante la fiesta, la nostalgia la invadió. Recordó su infancia, la muerte de su madre, y cómo su padre trajo a su amante a casa. Desde entonces, había tenido que soportar a esa familia que nunca eligió. Mientras todos celebraban la fiesta, los amigos de Jimena no dejaban de alabarla. También brindaban porque ya no se casaría con el joven Soto, quien había quedado en estado vegetal, y así, se libraba de convertirse en viuda. Esa noche, entre risas,
Jimena confesó que su tipo ideal era un chico capaz de tatuarse su nombre en el pecho. De pronto, llegaron lujosos regalos del joven Zapata. Jimena no podía ocultar su felicidad, brillaba. Todos los presentes lo notaron. El joven Zapata claramente estaba interesado en ella. Aunque no asistió a la fiesta, Jimena agradeció con una sonrisa el cariño y la atención que él le había dado. Pero los murmullos comenzaron, la gente empezó a hablar mal de Liliana, y eso no le gustó nada. Decidió salir del lugar. Sin embargo, Jimena la alcanzó. Con tono sarcástico, le dijo que le daba lástima, porque aceptó casarse con el joven Soto. Incluso se atrevió a compararla con su madre, diciéndole que, igual que ella, había perdido. Eso hirió profundamente a Liliana. Y como si no fuera suficiente, Jimena se autolesionó frente a todos, buscando llamar la atención, especialmente de Javier. La escena fue un escándalo. Todos señalaron a Liliana, acusándola de ser cruel. Liliana, cansada de todo, no se quedó callada, y le devolvió el golpe a Jimena. Luego, se fue del lugar. Javier la detuvo, intentando frenarla. Pero Liliana lo enfrentó, le preguntó si también le devolvería el golpe. Javier no entendía cómo ella había descubierto tanto, y solo atinó a decir que Liliana lo tenía todo. Pero Liliana lo encaró, ¿qué significa tenerlo todo? Le recordó todo lo que había perdido por culpa de Jimena. Y aún así, Javier la culpó, insistiendo en que la verdadera víctima era Jimena. Con el corazón hecho trizas, Liliana solo le dijo: «Cree lo que quieras». Y se marchó. Pero algo dentro de Liliana la impulsó a seguir a Javier. Y lo que vio la dejó en shock. Él había escuchado los gustos de Jimena, por lo que decidió tatuarse su nombre, y hasta lanzarse por un acantilado solo para recoger unas rosas, como a Jimena le gustaba. Liliana comprendió hasta dónde podía llegar Javier por ella. Horas después, él regresó, herido. Al día siguiente, Javier pidió permiso por su supuesto accidente, pero Liliana ya sabía la verdad. Entonces decidió salir a celebrar su última noche como soltera. Sus amigas lamentaban todo lo que estaba viviendo, especialmente por culpa de Jimena. Pero el golpe final llegó cuando, de pronto, Jimena se encontraba en el lugar. Confesó que deseaba a Javier como amante, porque al fin y al cabo, no era más que un simple guardaespaldas. Ella anhelaba casarse con el joven Zapata. Liliana escuchó todo, y en silencio, lamentó su elección de Javier. Al día siguiente, Liliana le dijo a su madre que sí se casaría. Así comenzó su mudanza. Su padre le depositó el dinero que le había prometido. Y antes de partir, Liliana le pidió a Javier un último favor, que entregara unas castañas a Jimena. Luego, sin palabras, se despidió. Era su forma de cerrar ese capítulo. Liliana se fue. Mientras tanto, Javier se encontraba en la casa del padre de Jimena, donde recibió una noticia inesperada: ahora sería el guardaespaldas personal de Jimena. Pero lo que más lo sorprendió fue enterarse de que Liliana se casaría con el joven Soto, sí, el heredero que seguía en coma. El padre de Jimena le explicó que Liliana debía cumplir ese compromiso. Jimena, sin contenerse, le dijo a Javier que jamás imaginó que su hermana se casaría solo por dinero. Y entonces, todo empezó a tener sentido para Javier. Liliana se iba a la ciudad del sur. Trabajar para Jimena se volvió más llevadero para él. Liliana ya no estaba, y parecía que su sueño por fin se había cumplido. Salía con Jimena, compartían tiempo juntos, visitaban muchos lugares. Pero Javier no se sentía feliz. Un día, cuando iban a salir, Jimena se asustó con un gato. Ese pequeño momento dejó ver un lado distinto de su carácter. Pero esa misma tarde, sufrieron un accidente. Jimena pedía ayuda desesperada. Javier estaba mal. Más tarde, ya en el hospital, despertó. Y al abrir los ojos, vio a Jimena a su lado. Se sintió conmovido. Ella lo había cuidado. Jimena también estaba agradecida por todo. Pero en medio de la tranquilidad, recibió una llamada urgente y tuvo que marcharse. Y entonces, algo inesperado ocurrió en Javier. Empezaron a invadirlo los recuerdos. Momentos en los que Liliana lo protegía, en los que cuidaba de él. No entendía por qué, pensaba en ella. Así que tomó una decisión. Llamó a su asistente y le pidió que organizara todo, un lugar especial para declararse a Jimena. El asistente, sorprendido, pensó que Javier realmente estaba enamorado, si estaba dispuesto a gastar una fortuna. Todo por un simple gesto, ver a Jimena ayudando a bajar un gatito. Ese pequeño acto de ternura lo había conmovido. Llegó el día de la gran declaración.
Javier había preparado cada detalle con esmero, todo debía ser perfecto. Pero pasaban las horas, y Jimena no llegaba. Todo indicaba que lo habían plantado. Aquel joven que alguna vez fue el enigmático Zapata, había sido ignorado. Mientras tanto, Jimena estaba en un spa. Javier fue hasta allí. Entró de forma sigilosa, y lo que escuchó lo destrozó. Jimena hablaba sin filtros. Decía que no quería a Javier, que solo era un simple portero. Lo que ella deseaba era casarse con el joven Zapata. Un millonario. Eso le rompió el corazón a Javier. Pero no fue todo. Jimena, sin saber que estaba siendo escuchada, se jactó de todo lo que le había hecho a Liliana. Incluso confesó algo más oscuro. Fue ella quien condenó a la madre de Liliana a morir, manipulando a su padre. Porque, al final, él siempre le hacía caso. Ese día, el joven Zapata, Javier, despertó. Había juzgado mal. Jimena no era quien él pensaba, y ahora entendía por qué Liliana había actuado como lo hizo. Había elegido mal a la víctima. Se preguntaba cómo aquella joven dulce se había convertido en alguien tan despreciable. Y entonces, una idea lo sacudió. ¿Y si esa joven ni siquiera era Jimena? Ordenó investigar las cámaras de seguridad de hace 3 años, en aquella fiesta. Pero justo cuando comenzaba a descubrir la verdad, recibió una llamada de emergencia. Su abuelo estaba muy grave. El abuelo de Javier estaba furioso. Decía que la mujer que su nieto había elegido era una porquería, indigna de un heredero Zapata. Para él, la familia Romero no era apta, y Jimena, solo una trepadora. Aún así, cuando llegó la invitación al cumpleaños de Javier, aceptó que los Romero asistieran, pero antes ordenó investigar a Liliana. Javier necesitaba confirmar algo. Esa misma tarde recibió el informe: Liliana no era la culpable, era la víctima. Se había equivocado todo este tiempo. Ahora entendía las reacciones de Liliana, y lamentaba haberla juzgado tan duramente. Pero eso no era todo. Lo llamaron para informarle que los videos de vigilancia de aquellos años ya habían sido revisados y que solo faltaba restaurarlos. Se los entregarían justo el día de su cumpleaños. Javier solo esperaba que Liliana no fuera quien apareciera allí. Llegó el esperado cumpleaños del joven Zapata. Todos querían conocer al misterioso heredero. Y justo ese día, le mostraron el video. En la grabación aparecía Liliana, ella era la chica dulce de aquel recuerdo. Todo este tiempo había estado equivocado. En ese momento, llegó la familia Romero. Todos celebraban que Jimena sería la nueva integrante de la poderosa familia Zapata. Pero entonces, se anunció la llegada del heredero. Javier hizo su entrada y todos quedaron en shock. Él era el joven Zapata. Jimena, confiada, creyó que ahora sí sería su novia. Su padre no podía ocultar la alegría. El guardaespaldas de su hija era el heredero. Incluso le pidió a Javier que no le guardara rencor. Javier agradeció la presencia de todos, ya que iba a ser un anuncio importante. Conmovido por el cariño que siente por Jimena, reveló que estaba buscando una novia para su tío abuelo. Así fue como presentaron al supuesto novio, quien estaba fascinado con su nueva prometida. Todos comenzaron a burlarse de Jimena, pero ella esperaba que todo fuera solo una broma. Incluso su padre estaba en desacuerdo, hasta que Javier dijo que si Jimena se casaba con su tío abuelo, ambas familias podrían cooperar a largo plazo. Ante eso, su padre aceptó. Pero Jimena no podía creer que Javier ya no la quisiera. Él, con frialdad, le respondió que amaba a una mujer amable, y que esa mujer no era ella, sino Liliana. Aquella misma tarde, comenzaron los preparativos para la boda de Jimena con el tío abuelo, mientras su padre también enfrentaba dificultades. Javier sentía que así vengaba a Liliana, por lo que decidió ir a buscarla, pero Liliana se estaba casando ese mismo día. Liliana había sido asignada para asistir a Daniel, un joven guapo pero postrado en cama. Era su primer día, y mientras lo limpiaba, notó que su cuerpo comenzaba a reaccionar. De pronto, Daniel abrió los ojos. Liliana se asustó y llamó al médico, quien confirmó que era un milagro: Daniel había despertado. Sus padres estaban felices y agradecidos con Liliana. Cuando Daniel preguntó quién era ella, sus padres le dijeron que hablarían con él más tarde. Pasó el tiempo, y Daniel pidió verla. Liliana pensaba que, al despertar, ya no era necesario mantener el compromiso entre familias. Sin embargo, Daniel explicó que la promesa de matrimonio se había hecho con la familia de su madre, quienes habían buscado la forma de alejarla de los Romero. Él deseaba casarse con ella y le pidió una oportunidad: casémonos, y luego, podríamos enamorarnos, ¿me darías esa oportunidad? Liliana aceptó.
Entonces, Daniel pidió al personal de servicio que la trataran como parte de la familia Soto, y que obedecieran sus órdenes. Su madre, emocionada, celebró que su hijo lograra que Liliana se quedara. Al día siguiente, Liliana despertó y encontró una gran variedad de vestidos que Daniel había elegido para ella. Estaba siendo atendida con mucho esmero, y Daniel se mostraba atento en cada detalle. Por la tarde, él la llevó a ver el atardecer. Liliana no sabía que ya se conocían desde niños. Durante esa antigua infancia, ella le había confesado que le gustaba el atardecer, y Daniel aún lo recordaba. Liliana se sorprendió al ver cuánto había guardado en su memoria, incluso sabía que a ella le gustaba Javier. Gracias a todo lo vivido, Liliana decidió casarse con Daniel. Ese mismo día, Javier se enteró de que Daniel había despertado. Mientras tanto, Liliana y Daniel ya estaban en los preparativos de su boda. Liliana estaba muy nerviosa, por eso Daniel ofreció acompañarla hasta el altar. Aunque el sueño de Liliana siempre fue caminar al altar vestida de blanco junto a Javier, esa noche eligieron una temática distinta. Pero cuando llegó el momento de los votos, todo cambió. Javier apareció en plena ceremonia. Estaba decidido a llevársela. Le pidió que no se casara con Daniel, le confesó que había cometido un error y que en verdad la amaba. Incluso le reveló todo lo que había descubierto sobre Jimena y cuánto lamentaba haberla hecho sufrir. Liliana escuchó sus palabras, pero no era tan fácil. Aunque Javier estaba arrepentido y quería enmendar todo, Liliana no podía olvidar cómo él la había tratado. También tenía sentimientos por Daniel, pero Javier le comentó que se había vengado de Jimena y del padre de Liliana. Cuando Javier intentó acercarse, Daniel lo detuvo, reclamándole por querer irrumpir en su boda y por atreverse a llamarla Lili otra vez. La tensión entre los dos subía. Javier incluso ofreció entregarle todas sus ganancias a Daniel, pero este no aceptó. Los invitados comenzaron a reaccionar mal, pidiendo que Javier se fuera. Los padres de Daniel defendieron a Liliana, recordando que ella no era una mercancía. Liliana pidió que la boda continuara, pero Javier tenía un plan oscuro, había preparado explosivos y amenazó con detonarlos si Liliana no se iba con él. Ante el peligro, Liliana accedió al chantaje, pero solo le dio una semana. Antes de irse, le pidió a Daniel que confiara en ella. Entonces, la madre de Daniel le entregó su bolso, dentro había algo importante. A petición de Liliana, Javier compró una casa en esa ciudad. En su fachada, Javier mandó colocar un corazón blanco, porque el blanco solía ser su color favorito, aunque ahora prefería el rojo. Javier deseaba reparar lo irremediable, pero Liliana sabía que no era posible. En esa casa, Javier fue atento, incluso preparó la comida como a ella le gustaba, aunque, en el fondo, Liliana sabía que él había aprendido a cocinar para Jimena. Todo, incluso los gestos más pequeños, giraban en torno a ella. Aún hablaba de Jimena constantemente. Fue tanto así que Javier le pidió a Liliana que lo castigara, que le devolviera cada uno de los latigazos emocionales que él le había causado. Ella accedió. Él quería borrar el pasado, incluso eliminarse el tatuaje. Estaba desbordado. Soñaba con un futuro diferente, pero al despertar, veía a Liliana conversando con Daniel. La locura lo consumía cada vez más. Se hacía daño a sí mismo por todo lo que había dañado. Pero esta vez, Liliana le suplicó que no se lastimara más. Ella fue firme, no volvería con él. Mientras empacaba sus cosas, recordó el bolso que le había entregado la madre de Daniel. Dentro, encontró cartas que Daniel había escrito para ella durante años. Siempre había estado ahí, cuidándola desde lejos. Y sí, Daniel soñaba con casarse con ella. Eso la estremeció. Mientras tanto, Jimena había escapado. Su padre se negaba a verla y los negocios estaban en ruinas. Ella solo pensaba en vengarse. Pero Liliana, ajena a eso, se alistaba para marcharse. Su decisión estaba tomada, ya había cumplido una semana allí y no quería seguir al lado de Javier. Él, desesperado, la chantajeó con su propia vida. Liliana no quería odiarlo, pero sus actos no dejaban otra opción. Esa noche, Javier sirvió varias copas. En una de ellas, había veneno. Aún así, Liliana se marchó. Javier aceptó su destino. Pero la historia no acababa allí. Jimena fue a buscar a Liliana, llena de odio, pero quien salió herido fue Daniel. Él se interpuso para defenderla y recibió una puñalada. Por suerte, el cuchillo golpeó justo donde guardaba lo que le dio Liliana, y gracias a eso, sobrevivió. Días después, Liliana y Daniel cumplieron el sueño que había nacido desde la infancia, se casaron. Ella vestía de blanco.
Ese día, ambos eligieron escribir su propio final feliz.